¿Gobierno? ¿Dónde están las mujeres comerciantes y las mujeres banqueros? ¿Dónde están las directoras de las grandes empresas? Por ningún lado, a la cabeza de las grandes empresas del país. Me puedo imaginar muy pocas empresas en las que las mujeres ejercen una parte igual del control con los hombres. Me parece que es una de las verdades fundamentales que son los hombres los que han hecho y controlado el Estado. Y no puedo evitar pensar que cualquier país que se aparta de este principio debe ser llevando a cabo un experimento que al final resultará ser sumamente peligroso. La razón más fuerte, en mi opinión, por la que no hay que conceder el voto a las mujeres es que significa el comienzo de la salida de la mujer fuera de su casa. Todo el mundo debe saber que un hombre sin su mujer para cuidar de su casa y sus hijos es incompetente. En Inglaterra, el sufragismo fue uno de los fenómenos más significativos dentro de las reivindicaciones feministas del siglo XX. Fue aquí donde el movimiento tuvo mayor difusión y gran actividad entre sus seguidoras. Gracias a estas manifestaciones, mítines y víctimas consiguieron sus propósitos. La lucha de los derechos políticos de la mujer surgió durante la Revolución Francesa en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero una de las primeras veces que esto se plantea en Inglaterra será con Mary Wollstonecraft y su vindicación de los derechos de la mujer. Su obra está inspirada en Rousseau, que reclamaba el derecho a la educación de las mujeres y a decidir su futuro. Hasta 1832 no estaba de manera explícita en la ley británica la exclusión de la mujer en el derecho al voto. Esto se hizo con la Ley de Reforma. Inicialmente no tuvo gran repercusión social, pero años más tarde las trabajadoras textiles empezaron a organizarse en asociaciones pidiendo la igualdad política con el hombre. A partir de 1844, en la Cámara de los Lores se empezó a pedir el derecho al voto de la mujer. Entre estos personajes destaca el filósofo y escritor John Stuart Mill, que presentó en 1866 un proyecto de voto femenino. Y al año siguiente una enmienda para sustituir hombre por persona en la segunda ley de reforma. Esta enmienda fue rechazada, afirmando que la palabra hombre tenía un sentido general. Así que más de 5.000 mujeres se apuntaron a las listas electorales en Manchester para participar en las elecciones, pero se las rechazó argumentando lo contrario: hombre no tiene un sentido general. Al año siguiente consiguieron el derecho a elegir y ser elegida en los consejos escolares. En 1903 nace la Unión Social y Política de las Mujeres, creada por Emily Pankhurst, que se convirtió en uno de los movimientos más importantes del sufragio femenino inglés. Esta asociación tenía un carácter radical: quemaban comercios y agredían a políticos. No seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos o del perjuicio que la propiedad sufra como resultado. La asociación, que tenía por lema Voto para las mujeres, presentó al Comité de Representación Laborista un proyecto que asumiera su reivindicación en su programa.
El comité rechazó la propuesta en 1904, por lo que la Unión Social y Política de las Mujeres, junto con otras asociaciones, se manifestaron en las calles, no siempre de manera pacífica. A medida que las acciones del grupo de Pankhurst aumentaban, también lo hacía la represión policial, violencia, encarcelamientos, huelgas de hambre. La Unión Social y Política para las Mujeres contaba con una revista, Voto para las Mujeres, donde difundían sus acciones y buscaban financiación para su causa. Desfiles, donaciones de las más ricas, venta ambulante. En noviembre de 1911 se produce una manifestación frente al Parlamento que acaba en una batalla campal con la policía. Murieron 2 mujeres y varias resultaron heridas. La Unión respondió aumentando su violencia, quema de edificios, rompiendo escaparates, quema de buzones. Las prácticas violentas no eran aceptadas por todas las sufragistas del grupo, por lo que muchas se separaron y forman la Women's Freedom League, un movimiento más pacífico que organizaba mítines callejeros. Política de las mujeres, llevándose sus materiales, arrestando a sus líderes y decretando la disolución del grupo. En este momento se detuvo a Emily Pankhurst, condenándola a trabajos forzados. La lucha continuó clandestinamente convocándose manifestaciones secretas. Una de ellas fue en el hipódromo de Epsom, donde Emily Davison se arrojó a los caballos muriendo en el acto. I see finger waves, ski trails on a mountainside, snow light in Vermont. Sylvia Pankhurst, hija de Emily Pankhurst, creó una nueva organización con reivindicaciones de carácter político y social, como derechos para las mujeres trabajadoras o ataques a la prostitución. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, la situación cambia. Jorge V amnistía a las encarceladas debido a la necesidad de mano de obra para la industria y otros puestos de trabajo. Los grupos sufragistas obedecen, pero a cambio exigirán sus reivindicaciones, entre ellas subvenciones de la maternidad, mismo salario que los hombres, semana laboral de 48 horas o el voto femenino. En mayo de 1917 hubo un proyecto de ley de sufragio femenino que se aprobó con 364 votos a favor y 22 en contra. Solo podían votar las mujeres mayores de 30 años. Conseguido el voto, los grupos sufragistas se disolvieron, por lo que en 1930 no quedaban en Inglaterra grupos de este tipo. ¿Fue la aprobación del derecho al voto de la mujer un reconocimiento a su esfuerzo durante la guerra o un logro de la lucha sufragista? Así fue como se consiguió el derecho al voto femenino en Inglaterra, iniciándose el camino hacia el fin de la desigualdad entre ambos sexos. A pesar de todo, siguen existiendo países en los que todavía no ha sido reconocido. Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Líbano son algunos de ellos. And travel each bay.